Sabes que para con cada uno de nosotros Dios tiene paciencia, porque no hay nada que se le pueda ocultar al Señor. Amén. El Señor sabe lo que pasa en tu vida, sabe lo que pasa en tu corazón. El Señor tiene buenos planes, tiene pensamientos de bien y no de mal para tu vida, para tu familia. Aunque a veces no entendamos, aunque a veces desconfiemos, porque al hombre le cuesta confiar en Dios. Pero sabes que al Señor no se le puede ocultar nada. Por eso tú tienes que ser sincero con el Señor y hablar con Dios y pedir perdón a Dios y ser sincero y ser coherente con lo que uno habla, conforme a lo que uno hace, conforme a como uno está presente delante del Señor. Amén. Porque a veces uno puede hablar, pero ¿cuáles son los actos? Nuestros actos. ¿Cuáles son nuestros actos? ¿Cuáles son nuestros pensamientos? Y debemos darnos cuenta en esto. Con esto no quiere decir de que no tengamos errores o que no nos equivoquemos. No quiere el Señor de que no tengamos la oportunidad de equivocarnos, sino que debemos ser obsecuentes, debemos mirar nuestro corazón, nuestra vida y qué es lo que hablamos. Amén. Cómo nosotros juzgamos conforme a nuestra vida, a nuestro corazón. A veces lo que nos pasa al hombre es que demandamos cuestiones a nuestro alrededor que nosotros no somos capaces de alcanzar. Una perfección demandamos muchas veces aún de nuestros cónyuges o de nuestros hijos que nosotros no alcanzamos a tomar. Y sabes que el Señor hablaba de esto y hablaba de hipocresía, porque dice la palabra de Dios que a los fariseos le decían: ustedes ponen carga en las personas que no serían capaces ustedes ni siquiera tocarlas con un dedo. Y esa es la injusticia que reina en nuestro corazón. Esa es la injusticia que reina en nuestra mente, en la mente humana, en el corazón humano, hermano. Porque miramos a las personas y queremos que muchas veces tengan una medida o una performance que nosotros no alcanzamos y exigimos. Y viene muchas veces a través de esa exigencia, viene también el agravio, y viene también la decepción, y viene el dolor y la tristeza de la otra persona que tal vez quiere llegar, pero no puede. Y el Señor habla y dice que debemos despojarnos de todas estas cosas, de nuestras mentes, de nuestros corazones. Debemos despojarnos de lo malo, debemos despojarnos de lo que nos sirve y empezar a mirar a Jesucristo y caminar en pos de Él. Porque dice la palabra de Dios que debemos caminar en este camino con paciencia. Y es algo que nos falta, hermano. ¿Quién puede llegar a tener paciencia? Pero debemos hacernos de la paciencia, porque la Escritura dice que aquel que cree no se apresure. Amén. Aquel que ha creído en el Señor Jesucristo no se apresure. Dice la palabra de Dios que debemos caminar, pero debemos caminar con paciencia, mirando a Jesucristo, tomando el ejemplo del Señor. Que el Señor, dice la palabra de Dios, siendo Dios, teniendo el poder supremo aún de crear, dice que no se tomó de ello, sino que se humilló hasta la muerte, y muerte de cruz. Y no existe esa humillación delante de Dios o en el corazón del hombre, naturalmente, hermano, no existe. Por eso la palabra que compartíamos en la reunión anterior decía, o la reunión anterior, no me recuerdo, pero dice así la palabra de Dios: sed humilde y manso de corazón. Aprender de mí, dice el Señor, amén, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis reposo, hallaréis paz para sus almas. ¿Dónde hallamos la paz? Mirando en el Señor. Y el Señor dice que se humilló hasta la muerte, y muerte de cruz. Ahora, ¿quién se humilla? ¿Quién trata de tener humildad? ¿Quién dice voy a poner la otra mejilla? ¿Quién dice voy a esperar y voy a caminar con paciencia este camino? Nadie, hermano, porque primero ponemos el orgullo, ponemos la mente, ponemos el corazón. Y aún están mucho más firmes muchas veces las ideas que el diablo pone en la mente y en el corazón del hombre que los preceptos mismos del Señor, porque si no caminaríamos recto. Amén. Seríamos varones perfectos, porque pesarían más
los preceptos, los consejos de Dios que los que pone el enemigo. Pero cuando el enemigo tiene mucho más peso en tu mente, en tu corazón, y no reina la paz, no reina el gozo, no reina la esperanza, no reina el Señor, porque no reina. Amén. ¿Qué pasa en un lugar donde abunda el pecado, o en un lugar, hablamos de un lugar esporádico? Cuando tú vas a un recital, en el recital hay muchas cosas que son indebidas, como el uso de alcohol, de droga, de violencia. Aún muchos en los recitales van con armas. Pero en ese contexto todo se da fuera de la ley. Y cuando no hay ley, no hay orden. Amén. Entonces, cuando no hay preceptos del Señor, no hay orden en nuestro corazón, no hay orden en nuestra mente, no hay orden en nuestra vida, no hay orden en nuestra familia, no hay orden en nuestro matrimonio, no hay orden en nuestros sentimientos, no hay orden. Porque andamos conforme a la mente, conforme a lo que nos imaginamos, conforme a lo que nos ocurre, conforme a lo que dice nuestro corazón, conforme a lo que dice nuestro sentimiento, conforme a lo que hemos aprendido, conforme a lo que hemos aprendido culturalmente, menos conforme a lo que dice Dios. Porque no podemos andar conforme a lo que dice Dios, porque cuando viene el problema, viene la circunstancia, actúas conforme a tu mente, conforme al hombre viejo, al hombre antiguo, y no actúas conforme a la palabra de Dios. Y tú tal vez dirás, bueno, pero no es fácil actuar conforme a lo que dice la palabra de Dios siempre. Pero ¿sabes qué? Tal vez no será fácil, o no será muy fácil. Lo que quiero decirte yo, que tampoco es imposible. Amén. Y otra cosa, los resultados son mucho más gravosos del hecho de reaccionar a nuestra idea, a nuestra manera, según nuestra mente, nuestro corazón. Son mucho más gravosos después los resultados que actuar conforme a lo que dice la Escritura. Porque cuando tú actúas conforme a lo que dice la Escritura, te tienes que guardar el orgullo, te tienes que guardar el rencor, te tienes que guardar la ira, te tienes que guardar la violencia, te tienes que guardar muchas cosas y actuar conforme a lo que el Señor dice. Y tal vez de primera lo harás de una manera carnal, pero luego al practicar, luego al querer, luego al ver los resultados, te darás cuenta que es mejor actuar conforme a lo que dice la Escritura y no conforme a lo que dice tu corazón. ¿Y sabes por qué yo hablo de esto, de actuar? Hablo de nuestra vida, de nuestra mente, de nuestro corazón, hablo de la familia, del matrimonio, de la manera que actuamos, de la manera que procedemos en nuestra familia, en nuestro matrimonio, cómo procedemos en nuestro hogar, con nuestros hijos, en nuestro trabajo, aún en este lugar. Porque dice la palabra de Dios que hay muchas personas que nos están mirando, muchas personas que te están mirando a ti, muchas personas que me están mirando a mí, y que si ven que si el Evangelio te resulta a ti, se animarán a venir a este lugar o se animarán a ir a una iglesia porque ven que el Evangelio resulta en ti. Pero las personas ven, si el Evangelio no te resulta a ti, no hay cambio en tu vida, en tu mente, en tu corazón, no hay cambio en tu manera de responder, en tu manera de actuar, no hay cambio en tu manera de actuar en el matrimonio, no hay cambio. Entonces la persona que está mirando afuera dice, ¿para qué voy a ir? No le sirve a este que vas todos los días a la iglesia, ¿me va a servir a mí? Si este va a la iglesia y hace cosas que yo no hago, ¿para qué voy a ir a ese lugar? Para hacer esas cosas, mejor me quedo en mi casa. Amén. Porque hay muchos hermanos que tienen la promesa que a través de su testimonio su familia se va a convertir. Amén. Y así será para la gloria de Dios. Amén. ¿Cuántos lo creen? Así será. Pero es un caminar y es un andar. Y es un humillarse también. ¿Y por qué hablo de humillarse? ¿Por qué hablo de guardarse? ¿Por qué hablo de seguir los preceptos? Porque lo tienes que hacer por amor al prójimo, por amor a tu familia, por amor a aquel que te mira, por amor a tus hijos. Lo tienes que hacer por amor, como lo hizo Cristo. Dice la palabra de Dios que el Señor se entregó a sí mismo como sacrificio para que ahora nosotros tengamos perdón del pecado. Amén.
Pero él ya era sacerdote. Pero para su sacerdocio no hubo que entregar ningún sacrificio, porque él ya era santo y puro. Pero él se entregó para que hoy nosotros tengamos vida eterna. Y como él es sacerdote eterno, él nos puede salvar eternamente, porque su sacerdocio no termina nunca, porque es eterno. Antes del sacerdocio, se moría el sacerdote, había que levantar otro sacerdote. Pero hoy tenemos un sacerdote que es eterno y que fue santo y que se entregó a sí mismo como ofrenda por nuestros pecados. Y no solo eso, que ahora él es sacerdote eternamente, sino que está sentado a la diestra del Padre, dice la Escritura. Amén. No solamente entra al lugar santísimo, está a la diestra del Padre. Una vez al año entraba el sacerdote judío al lugar santísimo. Mas ahora tenemos este sacerdote que está a la diestra del Padre 24/7, dicen los jóvenes. Amén. Eternamente. Eternamente. Pero ¿qué hizo él? Siendo Dios, se humilló. Y dice la palabra de Dios que aún no tuvo en cuenta la ofensa, la deshonra que le hicieron pasar. Vieron que nosotros vemos a veces figuras de Jesucristo que está como con un chiripao, con un atuendo. Amén. Se cree que se lo colgaba, y se lo colgaba totalmente desnudo por la humillación, porque era una muerte de cruz. Lo clavaban en la cruz, y luego cuando se vencían sus piernas, se vencían sus brazos, terminaba ahorcándose con su misma clavícula. Entonces, una muerte de agonía, una muerte lenta. Y algunos que tardaban mucho en morir, se le quebraban los pies para que no tuviera sostén y se terminara muriendo, y se ahorcaba con la misma clavícula. Mas el Señor dice que expiró y murió, y ninguno de sus huesos fueron quebrantados, dice la Escritura. Amén. Pero aún dice la Escritura que cuando él estaba colgado y estaba con los clavos, hermano, en la cruz, él dijo: perdónalo, Señor, porque no saben lo que hacen. ¿Y tú qué haces cuando te ofenden? Yo te pregunto, solamente para que tú te respondas en tu corazón, porque a mí no me interesa andar investigando la vida de nadie. Yo me dedico a predicar la palabra, hermano, y a darte un consejo de parte de Dios. Pero yo te hago una pregunta. Cristo, con los clavos en las manos y en los pies, dijo: Señor, perdónalo, porque no sabe lo que hace. Por testimonio. Solamente por testimonio. Dice que en el momento que el Señor murió, dice que la tierra tembló, y dice que las piedras se rompieron. Imagínate todos los cielos, millares de ángeles conmovidos, todos conmovidos, y aún el infierno conmovido, porque en ese momento fue vencido. Amén. Se conmovieron los cielos, se conmovieron las tinieblas, se conmovió todo. Y dice la Escritura que el Señor murió y descendió a lo más profundo y le predicó a los espíritus encarcelados, pero dice que Él era santo, era justo, y la muerte no lo pudo detener. Y aún así Él se cayó. Él no dijo nada. Fíjense que cuando el Señor vino y vinieron a buscarlo, Él dijo: yo soy. Y dice que cayeron todos para atrás. Solamente respondió, no reprendió. Él dijo su nombre. En ese momento el Señor estaba angustiado, y angustiado hasta la muerte. Y dice que oraba, y oró diciendo: Señor, pasa de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad, no la mía. No quería morir en la cruz.
Pero cuando una persona se pone a pensar en la meta, se olvida de todo. ¿Dónde viene el valor? Cuando tú empiezas a mirar la meta. Pero mientras que tú no mires la meta, no te acordarás de tu pariente, no te acordarás de nada, no te acordarás de tu familia, de tu matrimonio, no te acordarás de tus hijos, tiras todo por la borda en 2 minutos. Pero aquel que mira la meta, trata de guardar el testimonio. Tú tal vez dirás, bueno, pero yo, pastor, trato de guardar el testimonio. Bueno, está bien, sigue esforzándote. Sigue esforzándote. Porque quieres que te diga algo. El Señor te dice esta noche, porque te has esforzado, pero aún no te has esforzado mucho. Te has esforzado, pero aún falta que te esfuerces. Te has esforzado mucho más, aún falta más. Porque hay mucho que aprender. Porque si tú quieres tu vida de testimonio y realmente quieres cosas grandes de Dios, vas a tener que buscar a Dios y apoyarte en Dios y nada más, y olvidarte de todo lo que está a tu alrededor. Y todo lo que empieces a hacer, hazlo por amor. No lo hagas por contienda ni por vanagloria, sino ve y predica la palabra, lleva el mensaje. Cállate, cierra tu boca muchas veces por testimonio a los demás, porque hay muchas personas que te están mirando. Amén. Yo te invito a que puedas buscar en tu Biblia, en Hebreos capítulo 12, versículo 1, hay palabra de Dios para nuestras vidas. Hebreos capítulo 12, versículo 1, hay palabra de Dios. Hebreos 12, 1. Dice así la palabra de Dios. Vamos a leerla en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así el Señor. Por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojaos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y esto es palabra de Dios, y le damos un aplauso. Bendito Dios. Bendito Dios. Dice, por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Dice el Señor que tenemos una nube de testigos, pero debemos despojarnos de todo pecado, de todo peso, y dice que debemos correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Cada uno de nosotros debe saber de que tenemos un camino por transitar y que tenemos un propósito en la vida. Que dice la palabra de Dios que cuando estemos delante de Él, realmente vamos a saber y vamos a conocer quiénes realmente somos y cómo es todo el plan. Por lo pronto, en parte conocemos y en parte profetizamos, dice la palabra de Dios. Pero cuando venga lo perfecto, lo que es en parte se terminará, dice la Escritura. Y sabremos todo, pero por lo pronto debemos seguir paso por paso lo que el Señor nos dice, buscando la bendición, buscando la paz, corriendo esta carrera de una manera paciente, para que puedan venir las bendiciones a nuestras vidas, sabiendo que alrededor nuestro hay una nube de testigos. Hay muchas personas que miran tu vida, miran mi vida, miran tu proceder, miran tu andar, y tu testimonio es el que convierte a las personas. Tú puedes hablar todo lo que quieras, pero mañana tienes una reacción de tal o cual manera y listo, la persona no cree más en el Señor, porque dice qué bonito que habla, pero ¿cómo actúa? Dice muy lindas cosas, pero no coincide con su vida. Y el Señor nos invita a que tenemos
que esforzarnos por esta cantidad, por esta multitud de testigos que tenemos. Y que por amor a ellos nosotros debemos cada día ir ajustando nuestras vidas conforme a lo que dice la palabra de Dios. Cada día ir esforzándonos, en cada momento ir esforzándonos. Todos queremos cosas grandes de Dios, pero las cosas grandes también llevan una responsabilidad mayor en el corazón. Y la responsabilidad que tú tomas, el compromiso que tú tomas con Dios, te hace conocer al Señor. Porque la persona que no toma compromiso no conocerá a Dios. Porque es el compromiso el que te lleva y te interna en las bendiciones y a conocer a Dios. Y que uno pase a ser hijo. Y un hijo que el Señor lo trate, que lo eduque. ¿Sabes qué dice la palabra? La palabra de Dios dice esto. En el 6. Porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Amén. Y dice que aquel que toma la corrección es sabio. Mas dice que el necio, la corrección, la rechaza. Por eso dice la palabra de Dios: corrige al sabio, tendrás alabanza, te ganará su amistad, será bueno. Pero corrige al necio y te ganarás su ira, su bronca, su desprecio, porque es necio, porque no puede tomar la corrección. No puede tomar la corrección. Entonces, ¿qué hace? Se enoja contigo cuando tú lo corriges. La palabra de Dios habla y dice que el Señor disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si queremos cosas grandes, si queremos bendición, tiene que haber una corrección. Tiene que haber una corrección en nuestras vidas, en nuestro matrimonio, en nuestra familia. Porque dice la palabra de Dios así luego: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. O sea, ¿qué tuvo por delante el Señor? El gozo. ¿El gozo de qué? Tú dirás, ¿qué gozo? ¿El hecho de ir a ser clavado a la cruz? No, el gozo de haber consumado el plan que estaba preparado antes de la fundación de la tierra. Por eso dice la palabra de Dios que verá el fruto de su aflicción y quedará satisfecho, dice la palabra de Dios en Isaías. Amén. Verá el fruto de su aflicción y quedará satisfecho. ¿Qué dice que ponía por delante de la cruz? No miraba la cruz, no miraba el sufrimiento. El Señor no miraba que su orgullo, su corazón. Dice que aún, dice la palabra de Dios, dice que menospreció el oprobio, menospreció la deshonra. El oprobio es la deshonra, lo deshonroso. Dice, menospreció el oprobio, menospreció la deshonra que él tuvo que pasar, dice, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Todo lo hizo por amor. Y vio el fruto de su aflicción, vio el fruto de su sufrimiento, vio el fruto de su dolor. Por eso dice que puso por delante el gozo para poder ir a la cruz. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Amén. ¿Qué es nuestra fortaleza? El gozo del Señor. El gozo que el Señor pone en nuestro corazón, esa es nuestra fortaleza. Y eso es lo que nosotros debemos poner por delante. Tú tienes que darte cuenta que tiene que haber una humillación nuestra y aún delante de los hombres. Dice la palabra de Dios: mía es la venganza. Mía es la venganza. Pero a veces te hacen algo y tú ¿qué haces? Y tú no puedes beber esta palabra y decir mía es la venganza. El Señor quiere que te puedas humillar, pero que te humilles delante de Él, que puedas aprender, que puedas saber de que muchas personas te están mirando y que el Señor quiere utilizar tu vida para que otros puedan ver, otros se den cuenta de que Dios es real, que Dios es verdad. ¿Cómo se darán cuenta de que Dios es real si Dios es invisible? Si no es a través de tu testimonio,
si no es a través de tu amor, si no es a través de tus hijos, a través de tu familia, a través de tu matrimonio? Por eso, si no tienes un buen testimonio, ni hables. Mejor quédate callado. Porque luego tus actos tiran por tierra lo que tú dices. Por eso, ¿sabes qué? Mira, yo te voy a decir algo. Esto yo lo he dicho un montón de veces, pero lo voy a volver a repetir porque algunos tal vez no se acuerdan o otros no estaban cuando yo lo he dicho. Pero sabes que Jesús te ama. Y el Señor quiere enseñarte de que cuando salen cosas de tu palabra, de tu boca, cuando salen palabras de tu boca, eres medido con esas palabras que salen de tu boca. Por eso es que hay personas que a veces hablan muy lindo, pero están de lucha en lucha, de pelea en pelea, y no son luchas que el Señor pone, sino que hay una medida y hay una ley espiritual. Una ley espiritual en la cual nosotros debemos andar y debemos respetar. ¿Qué es lo que pasa? El muchacho le dice, tenemos un partido, vamos a la cancha tal día, ¿contamos con vos? Sí, listo, bueno, tráete tanto, vale la cancha, esto, lo otro, es como ley. ¿Y no vas? ¿Y qué? ¿Y no vas 2 veces o no vas 3 veces? Primero, que te tendrás que aguantar el reproche de tus compañeros. Segundo, que luego no te van a invitar más. Porque tú empeñas tu palabra y luego no la cumples. Entonces las personas dicen, con este no contemos porque no cumple lo que dice. En las leyes espirituales también son así. ¿Qué es lo que pasa cuando se te va la mano? Y empiezas a hablar y predicas y esto y lo otro. Y de repente te das cuenta que dijiste cosas que ni siquiera tú puedes cumplir. Pero se las dijiste con el afán de poder predicarle, de presentarle a Jesucristo. El error que cometemos muchas veces de querer ayudar a Dios. Amén. Y Dios no necesita ayuda. Entonces nos vamos en el entusiasmo y dijimos un montón de cosas. Y el enemigo viene con todas las anotaciones. Dice, bueno, a ver, dijo esto, lo otro. Dice, bueno, no es que no nos pueda acusar Satanás ahora, está bien, pero hay una ley espiritual. Entonces todo lo que hablaste lo tendrás que cumplir. Lo tendrás que cumplir. Por eso dice la palabra de Dios que miremos este camino, corramos esta carrera, mirando a Jesucristo, pero con paciencia. Porque la palabra de Dios dice que no es con ejército ni con nuestra fuerza, sino con el Espíritu de Dios. Con el Espíritu de Dios es donde vamos a conseguir todo. Yo recuerdan que la semana pasada yo le dije, el Señor me hizo sentir que entramos en un tiempo nuevo. Amén. Miren solamente lo que está sucediendo. Solamente pueden ver mi familia, nada más. Son tiempos nuevos y tiempos de bendición. Amén. Son tiempos nuevos y de crecimiento. Pero uno tiene que darse cuenta qué es lo que desea, qué es lo que quiere y qué es lo que habla. Y luego plantarse en el lugar y decir, bueno, yo quiero esta, o quiero esto y lo otro, pero me banco lo que viene. Y saber de que el Señor tratará con el corazón, con las vidas, con la mente y con el testimonio de cada persona. ¿Cómo? De distintas maneras, pero el Señor lo hará. Si tú quieres grandes cosas, por eso es mejor, hermano, que podamos dar testimonio y que podamos ir con paciencia en este camino.
que podamos ir con paciencia en este camino, mirando a Jesucristo, al consumador de la fe, el cual dice que no tuvo en cuenta la deshonra que vivió, sino que murió en la cruz poniendo el gozo por delante, no la queja, no la crítica, no la murmuración, sino que ¿qué puso por delante? El gozo, sabiendo que luego que Él muriese en la cruz, el mundo entero iba a poder ser salvo por Él, si en Él creyera. Amén. Eso es lo que miró Jesús. Ahora yo te pregunto, ¿qué miras tú? ¿Estás diciendo me esfuerzo porque el día de mañana mis hijos van a caminar en fe y van a ser salvos porque han visto de que yo me he esforzado en la vida? Me he esforzado en la fe. Y tienen un ejemplo de fe a seguir, que es su padre, que es su madre, no sé. ¿Qué dices tú? El vecino me ve, que aunque viene, me agravia, yo siempre trato de salir airoso de la situación. Y aunque él me ofende a veces, después paso, ¿cómo le va al vecino? Para ganármelo. Ustedes saben que a mí me gusta mucho la música, me gustan los instrumentos. Y en el lugar donde estábamos antes, en el edificio anterior, tocábamos ciertos ritmos que a mí me gusta y que a otros hermanos también les gustaba, así que hacíamos bastante ruido. Pero sabes que el Señor aquí me dijo, no puede. No es porque sea malo, ya va a haber tiempo y ya van a tener su lugar para poder expresarse, dice el Señor. Pero hay mucha gente que está mirando, que está escuchando y que está viendo y que pasa por allí y que tiene ganas de entrar. Y si ustedes tocan esa música, ellos van a creer de que es cualquier cosa. Entonces, por cuestión de testimonio y por amor a ellos, no se puede. No es porque sea malo, dice el Señor, sino por eso es que no tocamos más. Pero por amor a los que pasan, por amor a los que escuchan, porque hay gente que está escuchando, hay gente que está mirando, hay gente que pasa y quiere entrar. Pero ya tendrán su lugar donde ustedes puedan expresarse tranquilamente, dice el Señor. Entonces, bueno, no pudimos más. Solamente podemos tocar adoraciones, alabanza, se pueden ensayar las alabanzas, pero no tocar otro tipo de música que esté fuera del estilo de la alabanza o de la adoración. ¿Por qué? Por testimonio a los demás. Ya tendremos una sala de ensayo, ya tendremos un lugar, un edificio propio donde podremos hacer bochinche esta tarde. Pero por amor a los demás. Entonces, hermano, miremos nuestra vida, miremos nuestro corazón. Recuerda que dice la palabra de Dios, que no se engañe el hombre, porque todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Amén. No te engañes. Todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Que no se engañe el hombre, dice el Señor. No te engañes, porque todo lo que tú siembras, eso cosecha. ¿Qué dicen algunos padres cuando los hijos le contestan mal? Y yo no sé de dónde saca esas cosas, dice. ¿De dónde lo va a sacar? Lo que tú siembras, eso cosecha. No seas maleducado, le dice al hijo. No me contestes así. Lo que uno siembra, cosecha, hermano. Yo a veces la miro a mi hija y le digo, ¿de dónde ha sacado ese carácter esta niña? ¿Amén? Lo que uno siembra cosecha. Que no nos engañemos, hermano. Si tú quieres ganarte tu vecino, si tú quieres ganarte tu familia, si tú te quieres ganar el favor de Dios, haz un esfuerzo. Toma como ejemplo al Señor, dice la palabra de Dios. Toma como ejemplo al Señor, que aunque mientras que lo clavaron en la cruz, Él dijo, Señor, perdónalo, porque no sabe lo que hace. Cuando una persona que no está en Cristo te agravia, no sabe lo que hace. Si no sabe lo que hace. Y
podemos perdonarnos y a veces costará, pero debemos seguir la verdad. Debemos seguir lo que dice la palabra de Dios para que nuestras vidas puedan empezar a caminar en un curso que sea un curso eterno, donde un surco, donde muchos luego puedan ir por ese surco. Porque hoy el Señor en este ministerio quiere marcar un camino diferente. Y si nosotros no dejamos bien marcado el surco, los que vienen atrás tal vez puedan perderse o puedan salirse de los surcos. Pero cuando el surco está bien marcado, está derecho. Mira, yo trabajé con algunas herramientas agrícolas, amén. Cuando tú haces la primera línea chueca, todas las otras te salen chuecas porque tomas de referencia el primer surco. Entonces tú pasas con la máquina, haces la primer pasada y sale chueca, la segunda es chueca, la tercera es chueca y todos siguen siendo chuecos. Por eso nosotros debemos dejar un surco derecho y bien marcado, porque los demás surcos que van al costado toman de referencia el surco que ya está hecho. Amén. El surco que ya está hecho se toma de referencia. ¿Qué pasa cuando tú escribes y donde se te fue un renglón, cuando escribes en una hoja sin renglones, se te fue un renglón, se te fue para un lado, todos los demás se te empiezan a ir, amén? Cuando tú escribes en un papel que no tiene renglones, entonces se te va de una punta y se te empieza a ir hasta que se va lejos, se te empieza a ir de a poco. Por eso, hermano, esfuérzate. Y si te estás esforzando, sigue esforzándote más, porque Dios quiere bendecirte. El Señor dice, sé paciente. Tenemos una carrera por delante, pero sé paciente. Y recuerda que hay muchos testigos viendo tu vida y que esas personas se convertirán a través de tu testimonio, a través de tu comportamiento, no a través de tus palabras, sino a través de tu testimonio. Hay que hacer un esfuerzo por los demás, hermano. No puede esperar uno que las cosas ocurran como por arte de magia. Eso no existe. El Señor me decía el otro día en oración, esfuérzate, esfuérzate. Recuerda que yo bendigo el esfuerzo. Esfuérzate. Sigue esforzándote. El Señor bendecirá tu esfuerzo, pero esfuérzate en el Señor, esfuérzate en Dios. Trata de agradar a Dios, esfuérzate para agradar a Dios. Si tú quieres agradar al hombre, estás perdido. Maldito es el hombre que confía en el hombre. Pídele a Dios, órale a Dios, ama a Dios, confía en Dios, busca a Dios. Y dice que Él premia a aquellos que le buscan. Entonces, hermano, tenemos un camino y debemos tomar el ejemplo de Jesucristo, que Él, aún siendo Dios, no tomó con importancia la deshonra que Él tuvo que pasar, sino que Él, poniendo el gozo por delante, caminó a la cruz y murió. Y hoy está a la diestra del Padre porque Él venció. Porque ¿qué hizo? Miró el testimonio, miró el amor, miró a las demás personas. Mira a las demás personas con amor y que tu vida sea una vida de esfuerzo y una vida de ejemplo para que otros puedan convertirse y que otros puedan decir, yo quiero el Dios que tiene aquella persona. Amén. Bendecirle con un fuerte aplauso a Dios. Te alabamos y te bendecimos. Bendito Dios. Bendito Dios. Yo te invito a que te puedas poner de pie, por favor. Y vamos a estar orando. Amén. Pero primeramente vamos a hacer una oración. Y vamos a hacer una oración para que puedas aceptar a Cristo en el corazón. Aquellas personas que estén escuchando esta predicación y que no hayan aceptado nunca a Cristo en el corazón, pueden hacerlo en este momento. Porque la palabra de Dios dice que aquellos que le aceptan, aquellos son hechos hijos de Dios. Por eso yo te invito a que si quieres aceptar a Cristo en el corazón, puedas repetir conmigo esta oración que dice así.
Señor Jesús, Señor Jesús, este día este día he escuchado tu palabra. he escuchado tu palabra. Señor Jesús, Señor Jesús, yo te pido perdón yo te pido perdón por mis faltas, por mis faltas, por mis pecados, por mis pecados, que tú no los tengas en cuenta. que tú no los tengas en cuenta. Señor Jesús, Señor Jesús, yo te acepto yo te acepto como mi Señor como mi Señor y Salvador de mi vida. y Salvador de mi vida. Señor Jesús, Señor Jesús, yo te doy gracias yo te doy gracias por haber muerto por mí por haber muerto por mí en aquella cruz en aquella cruz y por no haberte fijado y por no haberte fijado en la ofensa, en la ofensa, sino que fuiste a la cruz sino que fuiste a la cruz en fe, en fe, en gozo, en gozo, mirando mi vida, mirando mi vida, que hoy sería salva que hoy sería salva a través de tu muerte. a través de tu muerte. Señor Jesús, Señor Jesús, yo te doy gracias yo te doy gracias por hacerme un hijo tuyo por hacerme un hijo y tuyo por haber muerto y por haber muerto en aquella cruz. en aquella cruz. Te doy gracias Te doy gracias y te bendigo y te bendigo en el nombre del Padre, en el nombre del del Padre, Hijo del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén. Y amén. Bendecile con un fuerte aplauso a Dios. Bendito Dios. Te alabamos y te bendecimos. Bendito Dios.